Hola familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto. Seguimos aquí con nuestros devocionales. Me encanta verles. Me encanta saber que hay muchos de ustedes que reenvían estos devocionales a otras personas que nos están siguiendo. De hecho, si pudieras darles suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos viene muy bien, porque eso también a nosotros nos da una idea de cómo vamos. Y si tú escribes y nos das un mensaje por ahí, también nos da una idea para saber cómo vamos y cómo seguir planeando a lo largo de este año lo que estamos haciendo. Ciertamente oramos, ciertamente le pedimos guianza a Dios, pero nos viene bien escucharlos, nos viene bien saber si esto está siendo de bendición para sus vidas. Y bueno, seguimos en esta pequeña serie de devocionales que se llama Está en Rojo. ¿Por qué está en rojo? Bueno, yo les comentaba, les explicaba que hay diferentes traducciones de la Biblia que las palabras de Jesús las ponen en rojo. A mí me encanta leer este tipo de Biblias cuando las palabras de Jesús están en rojo, porque es como ponerle mucha atención, ¿no? Claro, la palabra de Dios es la palabra de Dios y todo nos tiene que servir, pero cuando leemos los evangelios, y a mí me gusta cerrar los ojos e imaginarme a Jesús diciéndolo así, que saliera de su boca. Y entonces me gusta, y por eso lo diseñamos de esta forma, que esta pequeña serie se llama Está en Rojo. Ahora, vamos a leer una porción larga. Estamos en Lucas 6, nos estamos brincando algunas porciones del Evangelio de Lucas, porque queremos hacer énfasis en esto, en lo que está en rojo. Lucas 6, y luego vamos a regresar. Usted póngase muy atento porque me va a tener que seguir. Dice: aconteció también en otro día de reposo. Mi Biblia tiene un título y dice El hombre de la mano seca. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo era un día que ciertamente por ley, la ley de Moisés, la ley que regía al pueblo judío, la ley que regía a Jesús, la ley que todos los judíos se sabían, y más aún que había sido dictada por Dios, Dios se había institucionalizado un día de reposo. Un día de reposo desde la perspectiva de Dios es un día de descanso, donde la gente se enfocaba únicamente a descansar y a buscar a Dios. No solamente era, ok, ya descanso, sí, trabajé toda la semana, no hago nada. No, era un descanso en términos, me encanta, donde dice Génesis 1:31, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y entonces Dios descansó. Dios también descansó. Y no descansar de, estoy muy agotado, sino reposó, se gozó en lo que había hecho. Yo cuando leo esa porción de Génesis, siempre me imagino que dice así de, y vio Dios lo que había hecho, y así de, y vio que era bueno en gran manera, como diciendo, qué bonito me quedó todo, de verdad, la creación perfecta, continua, en constante expansión. Bueno, ver lo más inmenso del universo que Dios había hecho, hasta lo más pequeño, a nivel micro, a nivel nano, ¿no? Que Dios ve y dice, y he aquí que todo era bueno, y bueno en gran manera. Y entonces yo me imagino a Dios viendo la creación y gozándose en lo que había hecho. Y esa es la idea del reposo, ¿sí? Que usted y yo podamos tomar un tiempo para gozarnos tal vez en lo que hicimos durante la semana de trabajo, descansar con la familia, pasar tiempo con la familia y también recuperar energías, porque somos seres humanos y yo no sé usted, pero yo necesito recuperar energías. Esa era la esencia del día de reposo. Pero la realidad es que a medida que el tiempo fue pasando, pues la gente que se encargaba de enseñar la ley y de dirigir al pueblo, pues tuvo que irle metiendo algunas medidas al tema del día de reposo, ¿no? Al punto que decían, bueno, pues en día de reposo solo puedes dar tantos pasos, porque si no, ya rompiste la ley del día de reposo. Y esta ley se volvió algo muy pesado. Cambió la iniciativa inicial de Dios, que tenía que ver con reposar, disfrutar, comer bien y gozarte. Esa era la idea inicial. Y la realidad es que terminó siendo algo muy, muy, muy rígido, ¿no? Y en ese momento, aquí estamos con Jesús, dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Le acechaban los escribas y los fariseos. Recuerde usted, escribas y fariseos eran los religiosos de la época, para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Porque el que rompía la ley del día de reposo, hoy se le iban encima, ¿no? Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio.
Y este hombre pues se levantó y se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, aquí volteándose a los escribas y fariseos y a todos los que estaban en la sinagoga. ¿Es lícito, es correcto en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos, los escribas y fariseos, se llenaron de furor, de ira, y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. ¿Se imagina usted esta escena? Un hombre con la mano seca en una sinagoga. Oiga, le estoy hablando de cosas chiquitas. La gente se conocía, sabía quién eran. Iban cada sábado a la sinagoga. Sabían quién era este hombre de la mano seca. Y en lugar de gozarse que este hombre había sido sanado por Jesús, estaban más preocupados por encontrar algo en que acusar a Jesús. Y el día de reposo era un tema. Ahora, vamos a leer igual en Lucas 6, pero ahora acompáñeme, versículo 1, nos vamos a regresar. Dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Eso era lícito, se permitía. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Aquí se está refiriendo a una porción del Antiguo Testamento, donde el rey David va caminando con su gente, con sus valientes, con sus guerreros, y tienen hambre en día de reposo. Y hacen más o menos esto que los discípulos de Jesús hacían. Dice: ¿cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición? Ahora, esos panes eran sagrados, esos solo los podían comer los sumos sacerdotes. Dice: de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Aquí Jesús les está diciendo: cuando David y su gente tuvo hambre, hicieron algo que no era permitido y comieron. Y hoy mis discípulos y yo tenemos hambre y estamos haciendo algo en el día de reposo que técnicamente no es lícito. Y después sana a este hombre con la mano seca en un día de reposo. Oiga usted, los escribas y los fariseos estaban más que furiosos, ¿sí? Se lo querían comer. Pero escuche lo que Jesús dice. Versículo 5 del capítulo 6 de Lucas. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es más grande que cualquier norma religiosa que usted y yo podamos tener. Más grande que eso. Jesús, el Jesús que nos es presentado en la Biblia, es Señor aún del día de reposo. No estoy diciendo que Jesús vino a decir toda la ley está mal, quítenla, sáquenlo, no. Él vino a cumplirlo porque Él fue perfecto en todo. Pero aquí lo que nos está enseñando, que no hay norma, costumbre o tradición religiosa que esté por encima de quién es Él. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender, porque está en rojo. Está en rojo. Usted y yo seguimos a un Dios vivo, a un Dios que habla, a un Dios que se acerca a nosotros y que nos permite acercarnos a Él. No un Dios de religión. Sea claro en esto. Ame a Dios con todo su corazón. Y sea usted muy claro en entender y decir qué es lo que yo hago que solo es religión. Y si usted logra que el Espíritu Santo le revele qué es las cosas que usted está haciendo que solo son religión, tradición o costumbre, déjelas. ¿Recuerda lo que leíamos la semana pasada? Vino nuevo, odres nuevos. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. No algo nuevo en su palabra, no algo nuevo con Él. Él es Dios, Él es inmutable, Él es eterno. Su palabra es firme, está establecida. Dice que aquí ni una tilde hay que aumentarle. No se refiere a hacer algo nuevo en su palabra. Se refiere a hacer algo nuevo en usted y en mí. Nuestro Jesús es Señor aún del día de reposo. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, Pa. Pa, no queremos ser religiosos. No queremos ser gente que camina en religiosidad. Queremos obedecerte, queremos conocerte, queremos amarte, queremos obedecer tu palabra, pero en la libertad que nos da el conocerte, el movernos en el poder de tu Espíritu Santo y todo lo que tú has pagado por nosotros por precio en una cruz. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque tú eres Señor de cualquier norma, de cualquier cosa, y en ti somos libres. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.